Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una nueva semana a Biblioteconecta, este programa que traemos cada semana, cada 7 días, cada jueves, en riguroso directo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues también lo podréis escuchar en Spotify, en ebooks y por supuesto cada viernes está en Onda Cádiz Televisión. Un saludo desde Montijo, de José Antonio Todoro para todos y un placer como siempre saludar a mis compañeras. Hoy además tenemos una invitada que ya pasó en otra ocasión por aquí por Biblioteconecta. Así que bueno, pues muchísimas gracias por haber vuelto a estar con nosotros. Y nada, pues comenzamos saludando como siempre a Marta García en la Biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Aquí andamos. Encantada un día más con la temática, que es que si yo no Sí, estuviera en Biblioteconecta, votaría para que hicieras cada programa, os lo digo sí, ya. porque además es un tema que creo que está muy de actualidad en muchas bibliotecas que se ha llevado a cabo. Pilar Uguina de la Biblioteca Luis Martín Santo de la Villa de Vallecas. Hola Pili. Hola, estoy aquí como siempre viendo esas caras tan felices que tenemos todos con este programa y con una auténtica colega, compañera y repetidora. Re- Lo de repetidora, bueno, no es por Y motivo. conectada. Bueno, Es y que la primera conectada. vez no aprobé. No, y por último, como os digo siempre también, no menos importante, Yolanda Vallejo en la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Hola Yolanda. Hola, yo hoy vengo a aprender. Bueno, María Antonia, como, te advierto que cuando yo digo en este programa no voy a hablar, tienen al final Prepárate. esta gente que decirme eso, pero lo prometo, yo hoy vengo a aprender. Como venimos todos, porque ya sabéis que Biblioteconecta enseña y Biblioteconecta entretiene. Y luego ya al final del programa os diremos contentos hasta la semana que viene. Y por último hemos dejado a María Antonia Moreno Mulas. Como decía, María Antonia ya había estado por aquí con nosotros nuevamente. Hola María Antonia, ¿qué tal? Hola, José, Yolanda, Marta, Pilar. Pues encantada de volver y además de encontrarme con otras caras, o sea, con vosotros dos, que la otra vez estabais, y con vuestras nuevas compañeras que ya llevan tiempo. Son nuevas para mí en Biblioteconecta, pero ya son veteranas en el programa. Pero bueno, que nos conocemos todos. Estoy aquí entre colegas bibliotecarios, me siento muy acompañada, muy bien acogida, así que estoy a gustísimo y muy contenta de que hayáis querido que esté en este programa. Así que muchas gracias. Hemos dicho que eres repetidora, pero seguramente no será la última vez que estés con nosotros, porque temas para hablar con María Antonia tenemos muchos. Si recordáis, ella estuvo aquí, pues bueno, en esa calidad de bibliotecaria freelance, que decimos ahora, o bibliotecaria autónoma, cuando en esta sección que hicimos de conocer a bibliotecarios y su mundo, como nosotros lo llamamos, y hoy pues queremos hablar de un tema, como hemos dicho, que es de bastante actualidad en las bibliotecas. Y es que seguro que todos habéis escuchado hablar de esas bibliotecas humanas que tan de moda se han puesto en los últimos años y queremos indagar un poco más sobre este tema. Y bueno, María Antonia ha desarrollado en alguna ocasión esta actividad y por eso pues queremos hablar. Yo creo que podemos empezar un poco pues por la definición, ¿no? Que quizás sea lo primero que tendríamos que conocer, qué son las bibliotecas humanas, por si hay alguien que no ha escuchado nunca hablar de ello. Ujú. Pues sí, es verdad que en los últimos años, José, como tú muy bien dices, aquí en nuestro país se están haciendo cada vez más y oímos hablar mucho de las bibliotecas humanas, de las acciones, de los eventos y demás. Pues la biblioteca humana viene de Dinamarca, de Copenhague, el Ujú. concepto, el término y la ONG, que ahora es un movimiento, es una ONG, está allí en Copenhague, en Dinamarca, y este movimiento surge en 1993 cuando, bueno, pues una pandilla de chicos allí en Copenhague salen y uno de ellos es víctima de una agresión brutal de otra panda, bueno, estamos hablando de los años 90, de las tribus urbanas, todo este tema, ¿no? Entonces, este grupo de amigos, a raíz de ahí, ese fue su motivo, su propósito, porque se dieron cuenta de que no hablábamos, de que no hablaba, la sociedad no hablaban unos con otros, de que no había nada que les empujase ningún motivo para esa agresión, simplemente que no se entendían, que había mucho estereotipo, mucho prejuicio. Cuando no entiendes al otro porque no lo conoces, lo desconocido da miedo, lo que no es como tú lo rechazas, ¿no? Todo esto es el prejuicio, el estereotipo y demás. Esto fue en el año 93 y esto cuajó en el año 2000 con un primer gran evento de biblioteca humana, que es la Human Library, donde, bueno, pues empezó a implementar esta nueva forma de acercarte al otro. Human Library ahora mismo es una marca, está patentada,
el lema está, no juzgues a un libro por su portada, por su cubierta, diríamos, no juzgues a una persona por su Apariencia. aspecto físico y por su background más reciente, porque haya salido de la cárcel o porque, en fin, por mil y una causas que pueden a nosotros pensar que somos, pues eso, causarnos rechazo porque no lo conocemos o porque nos parece que el mundo del que viene puede ser peligroso o nos hace peligrar nuestra situación, ¿no? Entonces, bueno, esto empezó en el año 2000, allí en Dinamarca, y se ha ido extendiendo por todo el mundo. En la actualidad hay como 85 países en los que este movimiento realiza eventos, acciones y demás, y desde el año 2000. Es verdad que no es solamente, no es que lo hagan, no es que solamente se desarrolle en las bibliotecas públicas, universitarias, no. Hay acciones de biblioteca humana en librerías, en empresas, en asociaciones, etcétera, etcétera. Pero es verdad que la biblioteca, y yo creo que la biblioteca pública, la universitaria, la biblioteca escolar, yo creo que es un marco idóneo para realizar este tipo de acciones y eventos. Bueno, ¿y en qué consiste? Pues una biblioteca humana consiste en que en vez de obras, en vez de libros de papel o electrónicos o lo que sea, hay libros humanos. Los seres humanos nos convertimos en libros. Y los lectores son otras personas que vienen a leernos, que vienen a escucharnos. Entonces, bueno, pues la biblioteca humana primigenia es luchar contra los estereotipos, contra los prejuicios, para acercarnos a personas diferentes a nosotros. Por ejemplo, pues personas, pues ya lo he dicho antes, que acaban de salir de la cárcel, que son expresidiarios, todo el tema del colectivo LGTBIQ+, la transexualidad, en fin, es que mil y una cosas, las migraciones, los inmigrantes, personas que hayan pasado por adicciones como la drogadicción, el alcoholismo, víctimas de malos tratos, un montón de todo este tipo de personas y de colectivos que en un primer momento, si nos son desconocidos, nos pueden provocar rechazo o porque, bueno, pues venimos de una educación con unos ciertos prejuicios, unos ciertos esquemas rígidos y tenemos ese pensamiento así tan cerrado, ¿no? Entonces, la Human Library nos viene directamente de ahí viene la biblioteca humana. Y luego en nuestro país penetró, pues, por el 2011-2012 se empezaron a hacer acciones y proyectos y programas en las bibliotecas de nuestro país. O sea que ya llevamos como 12-14 años. ¿No? En- Eso es Eh, así. Sí, María Antonia, yo te quería sí, preguntar porque evidentemente cuando no se conocen las personas, pero tampoco se conocen los proyectos, uno podía pensar que eso de biblioteca humana tendría algo que ver con Fahrenheit 451, con la novela, y no tiene absolutamente nada que ver porque, como tú nada que bien ver. has dicho, no son personas que se convierten, o sea, personas libros, sino que son los libros de cada una de las personas, ¿no? Cada uno va escribiendo su propia historia y estas personas pues vienen a explicarlo. Pero mi pregunta es, ¿pasan algún filtro, algún tipo de filtro o simplemente ellos cuentan su experiencia? A ver, nos vamos a centrar en las bibliotecas humanas que se organizan desde las bibliotecas, sea cual sea su Ujú. tipología. Entonces, nosotros como bibliotecarios queremos hacer una acción de biblioteca humana en nuestra biblioteca porque queremos, qué sé yo, pues tener una variada biblioteca de libros humanos de todo este tipo de colectivos vulnerables, por ejemplo, personas para luchar también contra el edadismo, personas mayores, o sea, es que todo lo que podamos imaginar, todo lo que pueda causar prejuicio, estereotipo y tal. Ujú, Entonces, o podemos hacer bibliotecas humanas monotemáticas de un solo tema. ujú, Por ejemplo, yo recuerdo en el año 2013 que yo trabajé en una biblioteca humana grandísima en el que el tema era la solidaridad. Y entonces había colectivos que recibían solidaridad y había voluntarios y asociaciones ONGs que canalizaban esa solidaridad. Y luego estaban las personas que iban a leer. Entonces, nosotros como bibliotecarios lo importante es reclutar a los libros humanos en Ujú. nuestras bibliotecas a conocer sus historias. Realmente esas son sus historias de vida o una pequeña parte de su vida, no tiene que ser toda su vida, ¿no? Pero una circunstancia, por ejemplo, pues soy inmigrante, eh, lo que sea, ¿no? No sé, soy inmigrante, soy expresidiario, he sido alcohólico, he sido víctima de Enfermedades, por malos ejemplo, ¿no? tratos, Temas salud. mi hijo está transicionando, tengo un hijo que está transicionando, mi niño no es tal, etcétera. Soy lesbiana, etcétera, etcétera. Todo lo que nos podamos imaginar en torno a esos colectivos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer como bibliotecarios es decir, bueno,
quiero organizar un acto de biblioteca humana, un evento. ¿Para qué? ¿De qué tema? ¿Con qué personas? Entonces, podemos hacer un llamamiento o nosotros en el mostrador de la biblioteca o en nuestros pueblos, en nuestra ciudad, conocemos a personas que han pasado por situaciones difíciles y que han tenido que luchar contra esos prejuicios y a lo mejor sabemos tal y podemos hacerlo, si son mayores de edad, por supuesto, podemos ir a ellos, proponerles el tema, explicarles en qué consiste y organizarlo todo. Y luego, las personas que van a leer a esos libros humanos, pues puede ser un acto público, o sea, un acto abierto, perdón, porque público va a ser siempre, pues en un acto abierto que tú digas, pues por ejemplo, pues todos los años, a partir de ahora, tal día, voy a hacer una acción de biblioteca humana y cada año, por ejemplo, de un tema. O de varios temas, cada libro humano de un tema distinto. Y entonces la gente que venga. Eso puede ser peligroso porque si tenemos 9, 10 libros, 5 libros, 6 libros y nos viene mucha gente, podemos morir de éxito. Entonces ahí tenemos que poner lectores, varios lectores para cada libro Claro. o mientras está haciendo la acción de biblioteca humana, pues tener una actividad paralela e intentar que todo lector un libro, consiga su libro. Lo importante de esto, lo que yo quiero transmitir es que lo importante de la biblioteca humana, por supuesto, es su origen, su esencia. Luchar contra los prejuicios, no juzguemos a ningún libro por su cubierta, acerquémonos al otro. No compartir, no se trata de que compartamos la forma de vida del otro, ni que vayamos a pensar como el otro, sin todo lo contrario, sino que seamos capaces de escuchar y dialogar. Y entonces el libro humano también tiene que saber que la persona que tiene delante le va a escuchar y le puede hacer alguna pregunta y él tendrá que contestar. Ujú. Hay una serie de normas Eso. que, bueno, más o menos están en la página web humanlibrary.org, pero luego cada biblioteca podemos adaptarlas. Y una norma muy importante es que los libros humanos, si se sienten incómodos, pueden decir al organizador, que somos los bibliotecarios, mira, estoy incómoda con este lector, porque claro, sobre todo cuando es un acto abierto, no sabemos qué tipo de lectores, qué tipo de personas pueden venir, ¿no? Entonces, bueno, y entonces puede decidir no seguir, no Ujú. continuar. Entonces, bueno, pues no se continúa, ¿no? Hay que respetar a los libros humanos. Pero ante todo esto, lo que yo quería transmitir, que a ver si soy capaz, es que simplemente el ritual de la biblioteca humana, aunque no hablemos de cosas delicadas, de temas delicados, aunque no tengamos personas vulnerables ni frágiles, ni personas que han pasado por momentos en la vida tremendos, que sean personas que en principio, bueno, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero que sean personas que a lo mejor hasta los conocemos de sobra de todos los días, que es el panadero, la costurera, el jubilado, el camionero, el electricista, la profesora de primaria. Simplemente el generar ese espacio de conversación, porque tienen que tener un tiempo. O sea, tú no puedes, no podemos dejar al libro humano ahí con los lectores lo que quieran, no. Pues es un tiempo, hay 10 minutos, un cuarto de hora, dependiendo. Si es de uno en uno o de 3 lectores con un libro. Entonces tiene un tiempo en el que empieza toda la acción, 1 hora y media, 2 horas como mucho, yo no haría más. Y luego cada conversaciones individuales tienen un tiempo limitado, 10 minutos, cuarto de hora. Sí, hombre, si tenemos 6, 7 lectores, 8 lectores, eso ya me parece una barbaridad, pues tendríamos que ampliar a 30 minutos el encuentro y luego ya cambiar. Y entonces, lo que pase ahí, lo que se hable ahí, a no ser que el libro humano, nosotros como organizadores tenemos que estar pendientes que nuestros libros humanos estén cómodos, se sientan respetados y los lectores también, por supuesto. Ujú. Pero los libros humanos están en el plano más vulnerable que los lectores en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar eso y cuidar los tiempos, con señales acústicas, con algún tipo de señal, decir, ahora empezamos a hablar, ya se acabó el tiempo, hay espacio, si se puede, para que cambiéis de libro o no, o lo que sea, ¿eh? Y Y luego, ujú. pues eso, que como el ritual, simplemente el escuchar al otro, y ahora más que nunca lo estamos viendo, lo difícil que es encontrar esos espacios de diálogo y de escucha al otro atentamente, no tiene por qué ser con colectivos vulnerables, sino que podemos hacer bibliotecas humanas con nuestros usuarios que aparentemente pues, no han pasado por circunstancias muy vulnerables o muy, muy frágiles, ¿no? Ujú. Todos somos expertos en algo, por ejemplo, todos. Hay personas que hacen fenomenal la tortilla de patatas, otras que se hacen los trajes para ir de boda, otras que les encanta ir a IKEA y se conocen todos los trucos de IKEA. Bueno, pues
estas bibliotecas humanas que yo he tenido la suerte de experimentar con esta metodología de biblioteca humana, con temas de lo más variopinto, pues simplemente el hecho de acercarte a tu vecino, al que conoces todos los días de que le dices adiós, pero no sabes que, por ejemplo, pues le encantan los tatuajes y se ha hecho un montón de tatuajes y no sabes los significados que tienen los tatuajes para esta persona, simplemente ese intercambio te acerca al otro. ¿Y qué papel tienen los bibliotecarios en la biblioteca humana, María Antonia? Porque estamos dando sobre todo importancia Sí, al libro humano, o sea, a la persona sí. que se expone, a la persona que los lee, pero el papel de los bibliotecarios en este tipo de actividades, ¿cuál sería? Pues muy buena pregunta, Marta. Pues es el que organiza la actividad y sobre todo es quien tiene que informar y formar a los libros humanos y tiene que informar a los lectores también de qué se van a encontrar. Sobre todo cuando empezamos las primeras veces a hacer un acto de estos en nuestras bibliotecas, si nuestra comunidad no está acostumbrada a ello, pues claro, en los libros humanos primero nos reunimos con ellos, les explicamos, les decimos qué se espera de ellos, etcétera, etcétera. Pero luego también a las personas a las que va dedicado este acto, a los lectores, tenemos que informarles de qué es, del respeto que se merecen los libros humanos, de que hay un tiempo de conversación, de que cuando ese tiempo de conversación se termina, de que hay que respetar, que hay que escuchar y que ya está, que se trata de eso, de acercarse al otro. Y los bibliotecarios tenemos el importante papel de organizar la actividad en su conjunto, de reclutar los libros humanos, de reclutar a los lectores, tanto en un acto abierto como, por ejemplo, hacer una acción de biblioteca humana dirigida a un colectivo como puede ser alumnos de secundaria, un club de lectura de adultos, alumnos universitarios, una asociación de mujeres, etcétera. Hacer todo eso y estar cuando se está haciendo, cuando está llevando a cabo ese evento, separados los lectores para que tengan su intimidad con los libros, separados los grupitos unos de otros, eso es muy importante. Pues nosotros tenemos que estar por allí cuidando de que todo esté bien, sin entrar a lo que ellos hablen ni escuchar lo que ellos digan, eso es sagrado, lo que ellos se digan, pero sí, tienes que pasearte discretamente para ver las caras, ver sus gestos e intentar detectar si alguien se está sintiendo incómodo o demás. Yo, yo durante 3, 4 años tuve la suerte de poder trabajar en bibliotecas humanas bastantes, no recuerdo ahora el número, y nunca se me ha dado ese caso. Nunca se me ha dado el caso de que un libro humano se sintiera incómodo, porque hay que hablarlo antes siempre mucho con ellos y con los lectores, que sepan a lo que van. Aquí, si otras veces yo siempre digo la sorpresa, aquí la sorpresa puede estar en que a lo mejor tú vas como lector a una biblioteca humana y que esto es muy chulo, no sabes qué libros humanos hay. Ujú. Que esto es muy chulo, ¿eh? Porque puedes tener un catálogo como en nuestras bibliotecas que tú le digas al lector, mira, vamos a tener una biblioteca humana con estos libros. Va a venir una persona que ha sufrido violencia de género, va a venir una persona que está transicionando, va a venir un emigrante, va a venir un expresidiario. Puedes hacer eso, pero puedes decir, vamos a tener una biblioteca humana con personas. Tú vienes y el libro que te toque, como una cita a ciegas con un libro, pues cita a ciegas con un libro humano. Y eso es muy chulo, que yo María, también, María eso lo he Antonia, visto hacer, vamos, lo he hecho y es es muy enriquecedor y muy satisfactorio. Que dices, a ver quién me toca. Entonces tienes el dibujito, vas buscando o el numerito, vas buscando y dices, anda, me ha tocado con este, a ver qué me cuenta. María Antonia, y lo mismo que el lector, yo me pongo de parte de los lectores más que de los libros. Lo mismo que el lector con un libro físico, si no le gusta, lo devuelve. El lector de una biblioteca humana, si se sienta allí a leer a una persona y no le interesa para nada lo que está contando, puede levantarse e irse. Siempre que se haga desde el respeto, sí. Pero yo no lo he visto nunca. Y te puedo asegurar que hay veces que no, sobre todo cuando es así en plan sorpresa, pues hombre, a lo mejor, pues tú imagínate, es que a priori qué te interesa y qué no te interesa. Porque a lo mejor si ves a una señora sentada frente a un jovenzuelo lleno de piercings, una señora de 70 años, pues a lo mejor la señora que le mira y dice, a mí esto no me interesa nada. Es decir, ¿qué muchacho que me va a contar a mí con tanto piercing? Pero eso yo no lo he visto nunca que Pero que además un se lector trata se precisamente de romper levante. esos estereotipos, ¿no? Efectivamente. Y luego, Yo y luego, nunca, no he visto que, si se molesta, una cosa es que se moleste porque a lo mejor, qué sé yo, puede darse que se sienta, no sé, pues violenta, con, no sé, por alguna cosa que se sienta mal, 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 y bueno, pues por supuesto, siempre con respeto podrá levantarse y marcharse, pero nunca lo he visto, ¿eh? y luego otra pregunta. Igual que en los libros físicos, hay libros de no ficción y libros de ficción. ¿Puede haber personas libros totalmente impostoras? Pues esperemos que no.
A ver, esperemos que no, sobre todo si estamos hablando de la biblioteca humana clásica, porque yo aquí he mezclado cosas, ¿no? Está la biblioteca humana clásica para luchar contra los estereotipos y los Sí. prejuicios, que es lo que nos viene de Copenhague, que además que si queremos hacer eso, replicar eso en nuestras bibliotecas y utilizar su logo y su lema, hay que pedirles permiso. Y otra cosa es que tú quieras utilizar, que de hecho hay muchas iniciativas, utilizar este ritual de biblioteca humana y experimentar con conversaciones, como yo he hecho, para ver, por ejemplo, he hecho bibliotecas humanas de niños que hablaban de chuches, de la bici, con otros niños. Y eso es precioso, porque verles sentarse y, y hablar de chuches, pero que un niño de 6 años le hable a una niña de 11 de chuches y la niña mayor le escuche y él se sienta a escuchar, eso es fantástico. Y Ya me he además hace perdido, falta, ¿veis? Ya me he perdido lo que me has dicho, Yolanda. hace mucha No, falta, que te hace mucha falta la preguntaba, escucha del niño, ¿eh? También. yo es que soy muy fantasiosa. Yo si fuera un Ah, de libro ficción y humano, no ficción, libro- sí. Por sería ejemplo, un libro de fantasía. claro, cuando realmente cuando la biblioteca humana es clásica, sí, que me he ido. Cuando la biblioteca humana es clásica, que es para luchar contra los estereotipos, entonces tú vas a llevar libros humanos que son colectivos vulnerables o madres y padres de personas que están en una situación vulnerable o que han pasado tal, pues hombre, ahí vamos a intentar que no sean impostores. Que no sea como el libro este, la película de Marco, no es la película esta que Es que, esto, por es que ejemplo, estaba claro, eso es. justamente pensando en Marco. Claro, claro, eso no. Pero sin embargo, si tú utilizas la biblioteca humana como un modo de sorprender y de acercarte al otro, pues esto que estábamos hablando de los niños, pues oye, si el niño quiere contar una batallita y decir que le encantan las vacaciones porque en el último verano ha estado en Islandia y a lo mejor va a venir, pues oye, pues que cuente que está en Islandia, si lo cuenta con gracia, depende A Miami de. Beach. Claro, sí, como Begoña Oro, efectivamente. Sí, ¿sabes? O sea que es en ese sentido, ahí no vamos a comprobar si es verdad. Yo recuerdo una biblioteca humana con personas adultas que, ya os digo, había una persona que había sido modista, otra que le encantaba comprar en IKEA, otra así, cosas así, otra que le gustaba el turismo rural y ahí no se comprobaba si lo que decían era verdad, ni las batallitas que decían. Bueno, pues otro que le encantaba el ajedrez, que su pasión era el ajedrez, bueno, pues ya está. Sí. Pero claro, Una por duda o ejemplo, hicimos varias. la de solidaridad, que estaban asociaciones, ONGs, monitores y demás, pues toda la gente sabíamos que lo que estaban contando era verdad, ¿no? Eso ahí Ujú. tienes que tener mucho cuidado. Que tenía eso, decía una duda o varias, no sé, a ver si soy capaz de concretarlas. ¿Cuántos libros humanos más o menos sería aconsejable tener? Sobre todo, podemos decir por lo que queráis, ¿no? Pero sobre todo en el sentido de, ¿es interesante que todos los lectores pasen por todos los libros? ¿O daría igual? Y si hay muchos libros humanos, ¿cómo se hace la elección? ¿Se dice tú a este, tú al otro? ¿O dejas a cada uno que coja el que quiera? Y si quedan libros libres, no sé, varios temas ahí que me quedan en el Sí. tintero. Mira, fijaros una cosa, la biblioteca humana además es que se puede adaptar a casi cualquier entorno, porque yo recuerdo en una jornada profesional, no, en 2 ediciones de 2 jornadas profesionales organizamos bibliotecas humanas. Imaginad en una jornada profesional que estamos escuchando a los ponentes, no sé qué, pero dices, yo con este hombre me gustaría que a mí me explicara, por esto que ha dicho a mí me gustaría de cara a cara y decirle, pero tú esto que me has contado, porque es que no lo veo claro, ¿no? Y eso también gusta mucho en jornadas profesionales, hacer una biblioteca humana con el que te interese. Y luego la pregunta del millón es esa que tú me dices, pero José, es igual que en cualquier actividad. Claro, si haces, a ver, si el acto es abierto, nunca sabes, como cuando Sí, generas te va. una narración oral, un cuentacuentos, nunca sabes la cantidad de gente que va a ir, incluso si no va nadie, que para mí es más dramático. Que no Y vaya ocurre nadie, también. que eso ocurre y eso es tremendo, porque dices, no sé dónde meterme. Yo para empezar, porque esto de la biblioteca humana, para empezar, yo no empezaría con un evento abierto ni con muchos libros humanos. Empezaría con pocos libros humanos, con 5, 6, 7, y empezaría con dirigidas a un colectivo, dirigidos a un grupo cerrado. Empezaría así, para que también fuera calando en la comunidad de usuarios y se fuera empezando a comentar qué es eso de la biblioteca humana que estamos haciendo, etcétera. Empezaría así. Y así nos quitaríamos muchos problemas de estos sustos de que no sabes la gente que te va a venir, no sabes cómo va a salir. Es verdad que te puede generar una cierta inseguridad no saber los libros humanos cómo se van a desempeñar, porque bueno, pues hay personas que tienen más facilidad de palabra que otras, hay personas más tímidas, más
Entonces, bueno, todo eso al que organiza, que lleva todo el peso, te genera mucha inseguridad. Entonces, ámbitos así como más cerrados para empezar y que la historia vaya calando. Después, si ya abrimos, pero vamos, muchos libros humanos, no, 8 o 10 libros humanos es suficiente, a no ser que queramos hacer un evento de esto que dure mañana y tarde, que se puede hacer un gran evento de biblioteca humana para un pueblo, por ejemplo, que ya puedes tener ahí lo que quieras, pero 8 o 10 libros humanos son suficientes. Y si vienen muchos, pues podemos tener 3 lectores, 4 por cada libro, y da igual que no estén con todos los libros. No es necesario, no es necesario. Si tenemos catálogo de libros humanos, pues bueno, intentaremos que las personas, que los lectores elijan ellos. Pero esto también es un arma de doble filo, porque también pensar que nuestros libros, los libros que tenemos en estantería o en la nube, no se sienten mal si no los eligen, pero los libros humanos, sobre todo si son vulnerables, pues sí se pueden sentir mal. Entonces, por eso hay que equilibrarlo todo, hay que calibrarlo todo y empezar con poquito y luego ir extendiendo. Vale, ¿Mm? yo tengo Yo dos creo preguntas. que así. Yo También una, también una cosa que os digo, no me gusta, o sea, no me gusta. Me causa cierta prevención cuando con un libro humano hay muchísimos lectores, porque ya no es una conversación, sino que es una conferencia, una una charla. charla. Ya. Entonces, yo entiendo que, por Sí, sí. ejemplo, para cierto tipo de público como los adolescentes, que les da un corte terrible estar ahí con una persona y hablar, pues claro, en el grupo se sienten más acompañados. Y entonces a lo mejor, pues por eso hay que hacerlo así. Pero claro, ya pierdes la magia del tuat. Ya me Sí. callo, Pilar, que no te dejo. No, Venga, no, no, no. un minutito por pregunta, venga, que se nos acaba el tiempo. Nada, nada, es Vale. que todo me parece interesantísimo. Lo quiero replicar, sobre todo en niños en la biblioteca. Me parece que es Sí, muy curioso para hacer un montón de actividades. Pero yo creo que yo correría el riesgo de hacer un libro humano o de plagio, inventarme un personaje, por ejemplo, como el que habéis hablado de Marco, o incluso un libro de expurgo. Cuando no me sí. interesa ni nada, la biblioteca humana o el libro se expurgaría. Eso no creo que nunca haya pasado porque siempre todo el mundo tiene algo ¿Os que decir. imagináis cuando Empiecen a llegar personas, libros en donación? ¿Qué hacemos con ellas? Pobrecitos míos, Bueno, no tendríamos espacio en bibliotecas. pobrecitos. Pues con Yo tengo, niños, en actividades de animación a la lectura con niños, así metiendo temas que a ellos les interesen y para hablar niños más pequeños con niños más mayores, de 6 años a 9 a 10 es muy chulo, ¿eh? Y que el niño mayor le enseñe cosas al niño pequeño, el videojuegos, el no sé qué, el juego de tal, el juego de cual, eso es muy chulo. Yo- Se y, yo genera tengo dos y preguntitas libro, rápidas. perdón, y digo, libros humanos, oficios, con niños también tiene que quedar muy bien. Marta, dale. también, también, pero si Vale. Ah, son no, libros mayores, sí, sí. con cuidado de qué libros Mm, tal, estar ojo a visor, porque ya sabéis, menores, mayores, hay que tener un poquillo de Ya. cuidado. Voy Marta, a dale. hacer dos preguntas en uno. Una pregunta es si existe formación, que sé que la hay, para bibliotecarios de que queramos a lo mejor meternos en bibliotecas humanas, que nos hables de los cursos que impartes y demás. Y luego la otra es algún proyecto que tú creas que podamos fijarnos para prototipar en otras bibliotecas, así como muy rápido. Bueno, pues a ver, yo me imagino que habrá más gente, es que no sé qué otros profesionales dan cursos de bibliotecas humanas. Yo este año, bueno, llevaba ya un par de años preparando formación sobre bibliotecas humanas porque es un tema que desde el año 2012 que empecé a trabajar en él, es un tema que me gusta y me interesa y quería preparar formaciones. Entonces este año al final ha cuajado las formaciones y he estado impartiendo un curso para la Asociación de Bibliotecarios Andaluces. Y voy a estar en Madrid también con la Escuela de Formación Interna para el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, yo ya sabéis que soy bibliotecaria autónoma, entonces, bueno, pues yo A la carta. Donde el llamen, curso yo ¿verdad? soy yo, o sea que si hay alguna asociación o red de bibliotecas interesada, pues tengo esa formación que la doy. Lo que hago en esta formación, en estas formaciones es hacer una selección de bibliotecas humanas, empezar desde qué es el movimiento Human Library hasta hacer una selección de programas, eventos, acciones en nuestro país. Y luego también me fijo en algunos otros proyectos basados en la palabra o que se han inspirado en bibliotecas humanas y han derivado. Y hay otras cosas, ¿no? Aparte. Y entonces, bueno, pues esa es la formación que yo estoy impartiendo. Y la segunda cosa que me has dicho, que hoy tengo el cerebro frito, Marta.
¿no? De algún ejemplo de Ah, sí, biblioteca sí. humana. Por O la ejemplo, última. pues mira, para adolescentes a mí me gusta mucho Libros Viventes de A Coruña, que no es biblioteca humana pura, se llama Libros Viventes. Entonces trabajan desde el 2012 con institutos, pero ya están también extrapolando a clubes de lectura para adultos, de todo tipo, porque tienen clubes de lectura, sabéis que en Coruña tienen clubes de lectura, una amplia gama de clubes de lectura, lectura en voz alta, lectura fácil para mujeres, en fin. Entonces ya lo están haciendo también con estos colectivos. O sea, ¿veis? Ellos lo hacen dirigidos a colectivos. Pero inicialmente, y lo que tiene más experiencia es con adolescentes, con chavales de los institutos, que lo hacen una vez al año y me parece muy, muy interesante porque aunque ya os digo que no es biblioteca humana per se, porque a lo mejor está la clase entera con un libro humano o con dos libros humanos en diferentes días, pero está muy bien que escuchen a personas que han emigrado o que tienen unos valores o que han tenido un fracaso en sus vidas y han conseguido sobreponerse a ese fracaso o que son deportistas o que son investigadores, o sea, son historias de vida a las que les llevan a esos chavales de gente con la que hay que fijarse, de la que hay que fijarse. Y ellos les hacen preguntas y aprenden mucho. Y llevan desde el año 2012 haciendo libros viventes. Y luego me gusta mucho lo que están haciendo también las bibliotecas municipales de Zaragoza, que llevan 5 años haciendo biblioteca humana. Y también, cuando es el buen tiempo, lo hacen en los parques, pero todo organizado desde las bibliotecas municipales, de la red de bibliotecas municipales. Me encanta lo que hacen. Y estos lo hacen abierto, os lo traigo también aquí porque es evento abierto y además son libros diferentes. O sea, ahí recuerdo, pues eso, por ejemplo, ahí vi, por primera vez leí que había una mamá de un niño que estaba transicionando, etcétera. Y también hay que fijarse en lo que están haciendo las bibliotecas de Hospitalet de Llobregat, que llevan como 2 años y tienen hasta su propia página web y también están haciendo cosas, la red, muy importantes. Y luego hay Sí, muchos no, ejemplos. O yo creo sea, que como que ejemplo, perdonen a los que no he dicho, porque hay muchísimo. En Canarias también se ha hecho mucho, por el norte, en fin, en como Extremadura, en ejemplo yo creo Badajoz hemos que es hecho. suficiente, más que nada porque se nos acaba el tiempo y no podemos meternos más. Efectivamente, y en Badajoz también se ha hecho algo, Se ha ¿eh? hecho, se ha hecho Así que, también. Nosotros hemos sido testigos directos además. Pero como decía, se acaba el tiempo y ya sabéis que efectivamente. siempre antes del final tenemos Muchas gracias, María ese Antonia. último momento que es la cita con Yolanda. Y la cita de hoy va a ser breve, breve, porque nos quedamos sin tiempo, pero es una cita que no tiene nada que ver con bibliotecas humanas, sino que tiene que ver con literatura muy clásica, que en este caso es una cita de Goethe, que decía que para conocer a la gente hay que ir a sus casas. Y creo que es un poco lo que tenemos que hacer con estas bibliotecas humanas. Cuando queremos luchar contra los estereotipos, cuando queremos luchar contra las etiquetas, hay que conocer a la gente y conocerla desde dentro. Pues sí, porque fomentar la Precioso. lectura es importante, pero creo que fomentar la escucha es imprescindible. Y de esto se tratan las bibliotecas humanas. Nada, pues María Antonia, que lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más con nosotros. No te vayas tampoco Gracias. muy lejos porque igual también te llamaremos en otra Ya ocasión. sabéis que me tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Muchísimas gracias, he estado muy a gusto y me ha encantado. Así que Sí, muchísimas Muchas gracias por gracias. la gracias. invitación. Y a todos los demás, pues ya sabéis que os esperamos aquí dentro de 7 días en Biblioteconecta. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.